Hola, este es un breve video del uso del multisim. Aquí tenemos la vista principal, donde se pueden observar que hay, bueno, iconos en la parte superior, en la parte derecha. Entonces vamos a ver cómo armar un circuito digital rápidamente. Entonces, lo primero que necesitamos es poner los componentes, la parte o la barra de los componentes, la que tenemos acá arriba, la parte superior, ¿ya? Para un sistema digital, entonces vamos a necesitar las fuentes de poder o los niveles lógicos, ¿ya? Y las compuertas lógicas. Así que el primer icono nos va a llevar al grupo de las fuentes de poder. Y sources, si se fijan, aparece este cuadro donde entonces la base de datos en general se mantiene en master database, y en grupos es donde tenemos los distintos componentes. Así que podemos llegar a través de los iconos que tenemos acá arriba a los distintos grupos, podemos llegar al grupo directamente desde acá está menú desplegable. Entonces, dejando en source, tenemos distintas opciones. Las que vamos a utilizar para efectos de sistemas digitales van a ser ground y BCC, ¿ya? Así que podemos agregarla. BCC es el nivel lógico alto y ground es el nivel lógico bajo, ¿ya? Lo podemos agregar ahí. Y ahí ya tendríamos entonces dos niveles lógicos que podemos utilizar. Vamos a agrandar un poquito para agrandar el diagrama esquemático. Luego podemos agregar un elemento para un switch para poder alternar entre uno y el otro, ¿ya? Generar una señal lógica que sea un 0 o un 1 a través de un elemento mecánico. Entonces vamos aquí, no sé si era electromecánico, claro. En electromecánico nos vamos al contactos suplementarios y aquí hay distintas opciones, ¿ya? El que vamos a utilizar es el que dice SPDT, ¿ya? SB larga. Entonces es un elemento que conecta dos líneas a una. Entonces aquí lo podemos rotar el elemento presionando control R. Lo podemos dejar de esta forma. Cerramos y podemos conectar al nivel alto y al nivel bajo. Así que ahora ya tenemos un sistema que alterna cuando presionamos, por ejemplo, barra espacio o cuando hacemos clic encima, ¿ya? Ahí, entre un nivel alto o un nivel bajo. Ahora para desplegar esto, una forma sencilla de generar una entrada, ¿ya? Ahora para generar la salida, podemos ir al menú donde dice incluir o posicionar un indicador. Nos vamos a probe, a sonda, ¿ya? Y utilizamos una sonda con colores, puede ser color que queramos. Vamos a utilizar la sonda roja. Así que la sonda roja la conectamos, cerramos, a la salida del interruptor. Vamos a elevarla ahí un poquito. Y ahí estaría ya nuestro primer circuito muy básico y presionamos entonces en ejecutar la simulación. Una vez que se ejecuta, vemos que cuando presionamos la barra de espacio, la sonda responde al nivel lógico. ¿Okay? Ya. Entonces ahora extendamos este circuito a una compuerta lógica básica. Nos vamos acá al grupo de Place TTL. ¿Ya? Las familias TTL de circuitos lógicos son los basados en transistores, ya en niveles lógicos de 0 a 5 volts. Entonces, para buscar el componente, la compuerta lógica que nos interesa, vamos a tener que buscar uno por uno. Aquí el proceso es un poco tedioso. Vamos a la familia, por ejemplo, 74LS, ¿ya? Hacemos clic acá, familia 74LS, ¿ya? Y básicamente esto es una familia de circuitos integrados, ¿ya? Y dependiendo del sufijo del nombre, ¿ya? Del código del circuito integrado, es qué tipo de compuertas contiene, digamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos ver que el 74LS00, ¿ya? Es un circuito integrado que tiene cuatro, ¿ya? Aquí aparece la descripción, cuatro compuertas NAND de dos entradas, ¿ya? Entonces aquí aparece, bueno, esta es la simbología de la compuerta NAND. Así que podemos buscar otra, ¿ya? Aquí vamos a ver compuertas NAND, OR o NOR en este caso, ¿ya? Y así a medida que vamos bajando, vamos viendo distintas compuertas, ¿ya? Y vamos a ver que hay circuitos integrados que tienen compuertas NAND, o las compuertas que sea con dos entradas, otras con cuatro entradas, otras con ocho entradas.
naturalmente dependiendo del número de combinaciones de entradas y salidas, es la cantidad de compuertas que pueden entrar en un circuito integrado. ¿Ya? En general aquí podemos ver abajito qué tipo de footprint o qué tipo de encapsulado utiliza. Entonces, DO14 significa que utiliza 14 pines o terminales. Así que vamos a tener en general 14 salidas, o sea, 14 terminales en el circuito integrado. En realidad, para efectos de simular un circuito digital no nos interesa mucho el encapsulado, es solo que lamentablemente no hay en esta versión de Multisim compuertas lógicas sueltas, ya todas están relacionadas a un circuito integrado. Así que vamos a buscar una compuerta AND tradicional. Por ejemplo, acá hay una compuerta AND. ¿Ya? Lo único que hay que ver, con poner cuidado, es que aquí en la función o en la descripción no diga que la salida es Open Collector, que es colector abierto. Porque en el caso de que sea Open Collector significa que la salida va a generar un 0 lógico, va a conectar la salida a tierra, pero el 1 lógico no va a conectar la salida a 5 volts, sino que la va a dejar abierta. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros conectamos un LED o algún elemento pasivo que requiera una fuente de señal, este eso va a encender debido a que la salida va a ser Open Collector. ¿Ya? Entonces hay que asegurarse que aquí no diga en la descripción OC o Open Collector. ¿Ya? Por ejemplo, podemos buscar uno que diga Open Collector, ahí sí. Por ejemplo, OC significa Open Collector, significa que el nivel lógico alto no va a entregar 5 volts, sino que va a estar abierto. ¿Ya? Ok, busquemos entonces con puerta AND. Como pueden ver aquí, bueno, tenemos la versión 74LS08D y la 74LS08J o N, ya ahí no hay mucha diferencia para efectos de la simulación. Así que utilicemos la primera. Ok, y aquí vemos entonces como el circuito integrado contiene 4 compuertas de este tipo, podemos elegir alguna de las 4, entonces vamos a elegir la A, ¿ya? Y la posicionamos por ahí. ¿Ya? Luego, como no vamos a incluir más, ponemos cancelar y cerramos acá. Entonces ahora si queremos hacer una funcionalidad con esta compuerta AND, podemos seleccionar la línea, desconectar y hacer que este circuito que tenemos lo conectamos a la primera entrada. ¿Ya? La salida de la sonda la podemos conectar a la salida acá. Y podemos copiar este mismo circuito. ¿Ya? Lo copiamos y lo pegamos abajito. Entonces ahí ya tenemos un sistema con 2 entradas y lo único que podríamos cambiar es que el switch alterne con una tecla del teclado distinta. Por ejemplo, el primero es con A, el segundo va a ser con B. ¿Ok? Ahí tenemos. Entonces ahora hacemos andar la simulación. Tenemos entonces las dos entradas están en 0, ¿ya? Por lo tanto la salida es 0. Si la primera la pasamos a 1, tenemos un 1 y un 0, la salida también es 0. Y si la segunda la pasamos a 1, entonces ahora tenemos un 1 de entrada, dos 1 en la entrada en realidad, 1 y 1, y tenemos un 1 a la salida. ¿Okay? Si alguno de las entradas pasa a ser 0, entonces la salida es automáticamente 0, como es el comportamiento de las compuertas AND. ¿Okay? Y cerramos. Así que ese es como lo básico que podemos hacer con compuertas. ¿Ya? Hay otras herramientas acá, aquí entonces al costado derecho hay algunas herramientas que nos pueden servir que son un poco más avanzadas. ¿ya? Una de ellas es el generador de palabras. ¿Ya? Entonces un generador de palabras es un sistema, es un aparato que genera un conjunto de combinaciones, ¿ya? De entrada. Por ejemplo, podemos sacar esto de acá, ¿ya? Sacar o desconectarlo por último. ¿Ya? Vamos a desconectar. Fuera y fuera. Y vamos a dejar al ladito. Ahora sí, ¿ya? Y vamos a conectar el generador de palabras. ¿Ya? Cuando le hacemos doble clic al generador de palabras, vemos que podemos aquí agregar entonces nuestras palabras. ¿Ya? El generador tiene entonces 32 salidas. ¿Ya? Y aquí como tenemos un circuito integrado que tiene dos entradas, solamente vamos a utilizar las dos entonces salidas menos significativas del sistema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, conectamos acá y acá. ¿Ya? Y aquí podemos entonces escribir nuestras combinaciones de caracteres que queremos que aparezcan. ¿Ya? Podemos elegir qué tipo
salida, ya queremos, y se puso, estamos ejecutando, perdón. Damos la ejecución. Entonces podemos decirle que nos genere una cuenta. Si nos vamos al primero, hay una forma para hacer que haga una cuenta sucesiva, ¿ya? Desde el primer elemento hasta el último elemento. Aquí vamos a poner binario. Aquí uno entonces escribe el código en binario y vamos a hacer relativamente sencillo. Vamos a poner entonces 00, 01, 10, 11. ¿Ok? Esa cuenta, nada más que eso. Y la frecuencia, ya para que no ande tan rápido, lo vamos a dejar en Hertz, en un Hertz. Y con eso estaríamos. Entonces, aquí me da la impresión que podemos determinar hasta dónde llega la cuenta con set final position, ¿ya? Entonces, va a hacer la cuenta desde la posición 0 hasta la posición 4 y después debería reiniciar, ¿ya? Entonces cerramos y ponemos play, ¿ya? Entonces veamos, está funcionando esto. Recordemos cómo el simulador entonces simula, ya aquí vemos que en el transcurso ha pasado 0,2 segundos básicamente, ¿ya? Y si pusimos una frecuencia de 1 Hz, tenemos que esperar hasta que suceda un segundo para que cambie la cuenta. Creo que nos tenemos que posicionar acá. Entonces le decimos set cursor acá. Aquí el cursor nos indica entonces dónde estamos. Vamos a hacer un poquito más chiquitita la ventana esta. Ahí. Y a ver si nos resulta ahora. A ver si le ponemos 10 Hz. Quizás va a ser un poco más rápido. Ahí sí. Ok, está apagado. Se detuvo. Y ponemos entonces que continúe. Ahora pasamos al segundo, ¿ya? Y se detiene. Porque estamos en modo step. Perdón. Entonces le podemos poner modo cíclico. Step significa que cada paso se detiene. Modo cíclico entonces debería mantenerse rotando constantemente. ¿Ya? Ahora estamos en el último. Primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Ya? Aquí no se alcanza a ver el código completo debido a que estamos en modo binario, pero podemos dejarlo en modo hexadecimal. Entonces ahora ya podemos ver por lo menos los códigos. El único misterio es si estoy incluyendo bien, o sea, asumiendo el código de los terminales correcto. Pareciera que sí, que parte con el 0, aquí tenemos el 15, 16 y 31. Puede que me haya equivocado con el conexionado, pero lo veamos, ¿eh? Estamos en el 1. Lo que podemos hacer también, si tenemos dudas sobre la salida, es que le coloquemos sondas a la salida, a la salida del generador de funciones, de palabras, mejor dicho, de esta forma. Entonces ahí podemos visualizar mejor salidas y entradas. Ok. Entonces, tenemos el 1, ahora está el 2, y ahora están los 3. ¿Bien? O sea, los dos entradas. Y ahí podemos ver entonces que se condice toda la generación de palabras. ¿Bien? Entonces esta herramienta es útil para hacer la generación de todas las posibles combinaciones de entradas. ¿Ya? El Word Generator. Y a la vez podemos entonces otra herramienta utilizar que es el analizador lógico, ¿ya? Que nos despliega entonces todas las líneas que nos interesan. Por ejemplo, podemos visualizar acá el conjunto de líneas. Aquí ahora no se visualiza precisamente nada, pero podemos decirle entonces, en vez de utilizar estas sondas, ¿ya? Que queremos visualizar las entradas, terminal 1, terminal 2, cómo evolucionan estas entradas y cómo y cómo entonces la salida evoluciona con respecto a la evolución de la entrada. Podemos cambiar el color, por ejemplo, poner amarillo. Ahí. Y agrandamos. Aquí hay una serie de configuraciones, ¿ya? Entonces podríamos utilizar, por ejemplo,
aquí en set, el reloj, es importante configurarlo correctamente. Podríamos decir, dependiendo naturalmente de la frecuencia del generador de palabras, tendríamos que adecuar la frecuencia del analizador lógico. Entonces vamos a dejar en 10 Hz, ¿ya? Y vamos a decir que el reloj es interno. Y con eso ya podríamos observar algo, ¿ya? Vamos a poner play. Entonces aquí vemos, con el reloj interno, vemos la evolución de las entradas que están en rojo, ¿ya? Y cómo cambia la salida en amarillo. Y le ponemos stop. Entonces después podemos ver que cuando teníamos entrada 0 y 0, la salida era 0, ¿ya? Después teníamos entrada 1 y 0, salida 0, luego tenemos 0 y 1, salida 0, luego tenemos 1 y 1 y ahí tenemos la salida que es un 1. Entonces, esta herramienta, el analizador lógico, nos permite hacer este tipo de análisis. Todo esto que se ven en los instrumentos se puede visualizar más grande, como por ejemplo para hacer un informe, ¿ya? En este icono que aparece el graficador, ¿ya? Aparece, si se fija, el mismo icono, entonces podemos agrandarlo y luego podemos invertir los colores, por ejemplo, dejarlo de esta forma, ¿ya? Y cambiar entonces las letras y, no sé, los decimales, como cualquier gráfico, ¿ya? Incluso me imagino que quizás se pueda eliminar algunas líneas que no se utilizan. Bueno, eso hay que verlo ahí con calma, pero traces. Y bueno, aquí no tengo mucha experiencia con esto, pero configurando este sistema. Si no se puede configurar acá, entonces se puede configurar en el instrumento. Lo otro es que, y aquí aparecen en los tabuladores entonces todas las visualizaciones de instrumentos anteriores, ¿ya? Esta fue la anterior, bueno, son distintas. En realidad son visualizaciones que yo ejecuté antes de comenzar este video. ¿Ya? Esta es la que nos interesa. Ok, entonces ese es como un video básico explicativo en torno a sistemas digitales, ¿ya? Simulación de sistemas digitales. Entonces, como les decía, bueno, si no quieren utilizar la generación de entradas con el generador de palabras, pueden utilizar entonces siempre el método de los switch, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda? Ya. Y entonces hacemos el circuito. Luego, a medida que queramos ir expandiendo entonces el sistema, tenemos que ir buscando los componentes, las compuertas lógicas, ¿ya? Por ejemplo, una compuerta XOR, a ver, la buscamos ahí. Ahí tenemos una compuerta XOR, si se fijan dice XOR, pero dice Open Collector, ya no nos sirve, tenemos que buscar una que no sea Open Collector. Seguimos buscando. Ahí tenemos otra, ya dice XOR de dos entradas solamente, ¿ya? Entonces el 74LS386, ok, y nos dice entonces de nuevo aquí que andar un poquito, ¿cuál queremos? Vamos a utilizar el A, y ahí entonces insertamos. Si no necesitamos más, le ponemos cancelar, y si queremos otro, aquí ustedes se fijan entonces que es elegir la compuerta B del chip que ya ingresamos, del circuito integrado 2, o una compuerta de un nuevo circuito, o sea, ingresar en este caso un tercer circuito integrado, porque ya teníamos un circuito integrado por la compuerta AND, ahora tenemos un segundo circuito integrado por la compuerta OR excluyente, ¿ya? Entonces podemos ingresar un tercero del mismo tipo o utilizar los que están vacantes en el circuito 2, ¿ya? Por ejemplo, sí. Y así. Entonces ahí tenemos, cerramos, tenemos entonces ya dos compuertas. Referido al display de 7 segmentos, aquí tenemos de nuevo en indicadores, podemos ir a X Display, ¿ya? Y acá entonces tenemos, bueno, hay un montón de opciones, ¿ya? Pero la que interesa son 7sec COM A o COM K, ¿ya? COM A significa que es el ánodo común y COM K es que es el cátodo común, ¿ya? O sea, estos son arreglos de LEDs, ¿ya? Dentro del display de 7 segmentos, pero o el ánodo, que en este caso es el positivo de los LEDs, está conectado a un punto en común,
o es el cátodo, en este caso es el terminal negativo de los LEDs que está conectado a un punto en común, ¿ya? Y el otro terminal, la contraparte, son los que uno eh, modifica ya para generar el código. Entonces lo que bueno, en realidad dependiendo de la lógica del circuito que uno arma es uno del otro, ¿ya? Pero en este caso cátodo común significa entonces que está conectado a tierra en común, y aquí nosotros ponemos entonces señales en niveles altos para generar las líneas, que sería como quizás lo más intuitivo, ¿ya? Así que vamos a poner cátodo común, ok, pongámoslo ahí, cerramos. Un detalle acá es que aquí no podemos, como son LEDs, ¿ya? Y el sistema lo simula como tales, entonces tenemos que ponerle una resistencia a los terminales, ¿ya? Para que no circule mucha corriente. Por ejemplo, en resistencia de 100 ohm, ¿ya? Y la ponemos ahí en serie con cada uno de los terminales. Vamos a checar un poquito, desplazar esto hacia abajo, y ahora sí podemos entonces poner, bueno, son 7 segmentos más el punto, así que son 8 líneas. Podemos ponerla una al lado de la otra. Tenemos 3, la podemos copiar y pegar. Otras 3, tenemos 6, 2 más. Aquí quizá un poco tedioso, entonces seleccionar. Se puede deshabilitar los labels, ¿ya? Para que no quede así achoclonado como se ve acá. Entonces hacemos un interconexionado. Ya el punto no está en este caso, ¿ya? Así que ground, ya para el cátodo. Ahí. Y las líneas, entonces, según la línea que uno ponga un valor alto, se va a encender en el display. Por ejemplo, podemos tomar esta misma línea de acá. La primera la conectamos al primer terminal y la segunda la podemos conectar al segundo. Estamos por ahí. Y simulamos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, claro, la línea 1 está en alto, la línea 2 está en bajo, así que el segmento A es el que representa aquí arriba, en la rayita de arriba. El B entonces es la que está aquí a la derecha. Bueno, tenemos dos líneas, así que no podemos hacer más combinación que eso. Entonces la idea es naturalmente aquí encender las líneas correspondientes para formar los dígitos, ¿ya? Desde el 0 hasta el 9. Si encendemos todas, entonces naturalmente tenemos un 8, o si encendemos todas menos la del medio, tenemos un 0, ¿ya? O sea, por ejemplo, podemos conectar así, provisoriamente, para que veamos cómo se ve el 8. Ahí, entonces encendemos, ahí está el 8, ¿ya? Porque básicamente están todas conectadas, menos el último. Nos generó una palabra, un dígito que en realidad no existe, ¿ya? Aquí no, el display de 7 segmentos, como les digo, es solamente un arreglo de LEDs, así que no tiene ningún entendimiento lógico de qué es lo que está visualizando, ¿ya? Este dígito entonces no tiene significado. Y así. Así que bueno, uno también puede dibujar letras, ¿ya? La A, B, C, etcétera, ¿ya? Hasta la F también. Para extender, por ejemplo, números de decimales, también extenderlo a hexadecimal. Ok. Así que eso por ahora, el video introductorio de las cosas que se pueden hacer con Multisim en torno a simulación de circuitos digitales. Ojalá que haya sido de su agrado. Nos vemos.